Hola, hola, buenos días. Qué gusto encontrarnos nuevamente en este día y al iniciar esta nueva semana. Una oportunidad más que nuestro Señor y buen Dios nos regala. Hoy continuamos con el estudio del primer libro de Samuel, capítulo número 19. Pero antes le invito para que juntos empecemos en oración. Nuestro Señor y Padre, gracias por este día nuevo que nos regalas. Gracias por la vida y por tus bendiciones. Estoy junto a mis amigos, Señor. Te ruego, bendigas nuestros hogares, cada vida, Señor, y bendice este estudio. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y ayude a entender tu palabra y escuchemos tu llamado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos empieza diciendo desde el versículo 1, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que mataran a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David y le avisó diciendo, mi padre Saúl procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana. Estate en lugar oculto y escóndete. Yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo, donde tú estés. Hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Cuando el pueblo cantaba, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto llenó de envidia al rey Saúl. Pues sí, él era el rey, pero David se estaba ya ganando el favor del pueblo. Ahora Jonatán habla bien de su amigo David ante su padre, indicando sobre todo aquella proeza que él hizo en contra del filisteo cuando mató a Goliat y cómo había sido beneficiado no solo David, sino todo el pueblo. Desde el verso 6, escuchó Saúl las palabras de Jonatán y juró, vive Jehová, no morirá. Llamó entonces Jonatán a David y le contó todas estas palabras. Él mismo llevó a David ante Saúl y se quedó a su servicio como antes. Después hubo de nuevo guerra. Salió David y peleó contra los filisteos. Les causó un gran estrago y huyeron ante él. Pero el espíritu malo de parte de Jehová se apoderó de Saúl, y estando sentado en su casa con una lanza en la mano mientras David tocaba, Saúl procuró clavar a David con su lanza en la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, y la lanza se clavó en la pared. David huyó y se puso a salvo aquella noche. Sabemos que aunque los espíritus malos no están de parte de Jehová, sí el Señor domina aún a estos espíritus y permite que actúen en aquellos que se han separado de la divina misericordia del Señor. Ahora Saúl trata de matar a David con una lanza, la cual se clava en la pared, y éste huye poniéndose a buen recaudo. Verso 11. Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran por la mañana. Pero Mical, su mujer, le avisó a David, y así ayudó para que David pueda huir. Dice el versículo 12, que lo descolgó Mical a David por una ventana. Él se fue y huyó poniéndose a salvo. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con ropa. Cuando Saúl envió a que ingresen sus hombres a la fuerza y lleven a la fuerza también a David hacia donde él estaba, lo que encontraron fue aquella estatua, pues fueron burlados por la misma hija de Saúl. Ella era la esposa de David y lo amaba. Versículo 17. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Huyó pues David y se puso a salvo. Se fue a donde estaba Samuel en Ramá y le contó todo lo que Saúl había hecho con él. Después él y Samuel se fueron a habitar en Naiot y avisaron a Saúl diciéndole, mira, David está en Naiot de Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban
y a Samuel que estaba allí los presidía. Interesante. La hija de Saúl amaba a David, pero cuando se ve confrontada, decide mentir y así también salvar su pellejo. Ahora ven a David que estaba en Nayot y Saúl envía hombres para que lo traigan. Pero estos se encuentran con Samuel y una compañía de profetas y entonces empezaron a profetizar. Luego envió otro grupo de soldados y estos también profetizaron. Por último, dice el verso 22, él mismo fue a Ramá y al llegar al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Uno le respondió, están en Nayot, en Ramá. Salió para Nayot en Ramá, pero también se apoderó de él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. También él se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí el dicho también Saúl entre los profetas. La Biblia de Andrews en su pie de página nos aclara lo siguiente. En el antiguo Oriente, estar desnudo significaba sin el manto exterior. Solo se había quedado con su túnica interna. También aquí prácticamente profetizando él mismo que pronto estaría sin el manto de rey. Pronto dejaría de ser rey. ¡Qué tristeza! Sabemos ahí, de acuerdo al capítulo número 10, que cuando Saúl fue llamado, él profetizó, porque el Espíritu de Dios se posó sobre él. En un inicio hizo la voluntad de Dios, pero ahora, al igual que los hombres que él había mandado, profetizó, pero todo por providencia divina, pues este perverso en lo que se había convertido Saúl en ese momento, los estaba buscando. Él se había propuesto dar muerte a David, y cuando alguien se aleja de Dios y se propone hacer lo malo, el enemigo lo atrapa y no hay nada que lo detenga, solamente la misericordia de Dios. ¡Qué tristeza! Saúl se había alejado de Dios completamente. Y ahora ese espíritu malo que actuaba en él procuraba matar a David. ¿Será que en nosotros también está actuando un espíritu malo que quizá no está dentro nuestro, pero de afuera está influyendo para que nosotros obremos mal? Mucho para meditar durante este día y en esta nueva semana. Nuestro Padre, gracias mi Señor por tus bondades, por tu misericordia, por tu llamado de atención. Estoy junto a mis amigos, te ruego, Señor, los bendigas y que en ninguno de nosotros esté actuando un espíritu de discordia, un espíritu del enemigo, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Bendícenos, bendice a mis amigos, nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde, tenga un feliz y bendecido día, una bendecida semana.